Hola, ¿qué tal? Bienvenidos esta noche. Qué gusto saludarles. Qué bueno que ya se están conectando en estos momentos para dar inicio a nuestra sesión de esta noche. Aquí en Avanza, Marianita, David y Angie, qué gusto verles aquí. Muy bien, pues vamos a dar comienzo tomando este momento para buscar la presencia del Señor, para que Él nos bendiga esta noche. Vamos a sumergirnos en su presencia para que podamos disfrutar y recibir todo lo que el Señor ha preparado para nosotros. Ok, bienvenidos. Igual quiero saludar a todas las personas que estarán conectándose en línea a partir del día de mañana, en caso de que no puedan hacerlo esta noche, tendrán esta oportunidad de recibir online la sesión de esta noche aquí en Avance. Bien, pues bendito Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de nuestro discipulado en Avanza. Te doy muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, bendecimos este discipulado, cada persona que se está conectando en estos momentos y lo hará el día de mañana online. Señor, les bendecimos a todo este discipulado. Te damos gracias porque sabemos que cuando clamamos a ti en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús, los cielos están abiertos, Señor, y tú vienes con poder, Espíritu Santo. Tú vienes con poder para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para fortalecernos, Señor, para fortalecer nuestra fe y nuestro corazón. Gracias porque tú nos abrazas y nos consuelas en medio de toda circunstancia. Así que te bendecimos para que en medio de cualquier circunstancia, en estos momentos seas fortalecido con el poder de su fuerza y seas en estos momentos lleno del Espíritu Santo. Toma este momento. Únete conmigo para orar en el Espíritu y que el Espíritu Santo venga llenando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Él venga reinando en estos momentos. Así es, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Rabba Satoro Katei, Shara Barabarabara Shendarabai, Recatandoro Barabashere, Catarabarabarabarabai, Shere Bere Bere Beira Barabarabarabarabasheira Catarabara. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús venimos, Señor, vengo declarando el poder de la sangre de Cristo en nuestras vidas, que nos limpia de todo pecado, nos lavas de toda maldad, Señor. Vienes en estos momentos, Señor, quitando toda opresión de tinieblas, todo velo de nuestra mente, de nuestro corazón. Riba shakato, rabarabaraba shere katarandoro, rabarabaraba shere katarabarabai. En el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, Rabba Shaka Toroba, Shere Bere 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 Be, Ishara Katara, Shere Bere 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 Be, Ishara Katoro Bara 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 Ba, Shere Bere 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 Be, Ishara Katara Bara Bara, Shandoro Katara Baba 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 Ba, Ishera Katara, Shere Bere 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 Be. Así es, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos a ti, Señor, en estos momentos. Clamamos a ti, bendito Señor, en estos momentos. Te damos gracias, maravilloso Dios. Gracias, Padre. Oh, en el nombre de Jesús. Rabba Shakatara ba Sharakatoro. Sharabara bara bara ba Shakata. Randoro bara bara ba Shere Kataraba. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Bendecimos a este discipulado en estos momentos. Te doy gracias por la vida de cada persona de este discipulado. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos que nos des sabiduría de lo alto, que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, en tu palabra para ser capacitados como discípulos, Señor, para levantarnos en la autoridad que tú nos has dado para, Señor, enfrentar esta batalla financiera, esta batalla por la salvación de los que nos conocen, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, con la autoridad que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, en estos momentos nos levantamos con la autoridad, llenos del Espíritu Santo, para tomar las llaves del reino, para tomar las llaves del reino y avanzar en este mundo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Sí, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias Padre, bendito Dios.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Rabba San. Gracias, Padre. Riba Andoro Kata Sheira Barandó. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muy bien, pues bienvenidos. Me da gusto saludarles. Igual a Eli Meneses, que ya está conectándose, Lili, Vania, Karina. Recuerden que si alguien más les acompaña del discipulado, de las personas que se registraron, que confirmaron, pueden acompañarles solamente de esa manera esta noche. ¿Ok? Bueno, pues esperaba verlos ahí, que al menos en la foto venga la playera de México. Esperaba verlos con su playera de México, ¿verdad? Miren, yo sigo vestido de la playera de México, estoy durmiendo con mi camiseta todas las noches para que Dios nos haga el milagro. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están, familia discipulado? Estamos listos para iniciar esta noche entonces. Muy bien, excelente. Ahí están levantando la copa de la victoria, el trofeo de la victoria de México el día de mañana. Muy bien. Bien, pues vamos a iniciar nuestro coaching esta noche. Vamos a iniciar nuestro coaching esta noche y he llamado para nuestro coaching de esta noche eh, activando, activando nuestra fe para recibir la transferencia de riqueza. La verdad es que el coaching de estas semanas va a ser muy interesante, va a estar poderoso porque estoy buscando capacitarles, fortalecerles en su fe como discipulado, para que tú estés librando la batalla financiera con identidad, estés librando esta batalla con la fe de la abundancia sobrenatural. Así que, bien, pues, para nuestro coaching de esta noche me parece muy importante comentarles cómo necesitamos orar en estos momentos, cómo necesitamos orar en estos momentos para estar caminando en esa victoria que el Señor nos ha dado eh, en el área financiera, porque hemos visto que la salvación del Señor es completa para nosotros y eso incluye riqueza y abundancia que, como hemos visto en las conferencias de esta serie, Herederos de Sobreabundancia, nosotros estaremos activándonos. Así que quiero mencionar nuevamente 3 principios que he venido impartiendo en nuestra celebración de domingo. El primer principio que hemos visto es la importancia de activar la oración de poder, entendiendo que cuando estamos bajo el reino llenos del Espíritu Santo, vamos a ser un imán que atrae, vamos a traer abundancia y riqueza en vez de vivir en afán y en angustia. Lo que yo quiero es que la verdad me duele mucho ver a muchos sufriendo por causa del dinero, por causa de la situación económica y que toda su atención esté solo ahí. Y como he comentado, que no estén dando prioridad al discipulado en la vida cristiana, ni le estén dando el primer lugar al Señor, porque esta es la forma de mostrar que procuramos el reino, el estar en un discipulado, el estar esforzándonos en la vida espiritual. Es un tiempo para nosotros mismos, estas reuniones no son para servir ni para dejar lo que tú tienes que hacer para servir a Dios o para hacer algo para otros. Estamos realmente disfrutando de un tiempo para nosotros mismos, para ser fortalecidos a través de nuestra fe. Así que este es el primer principio, al ser llenos del Espíritu Santo, y esta es la indicación para esta semana: busca orar en lenguas, busca orar en el Espíritu. Cuando nosotros estamos adorando en el servicio hay momentos de adoración, quiero encargarte que tomes esos momentos para orar en lenguas, ponte a orar en lenguas. Y esta semana quiero darte esta indicación: que ores en el Espíritu constantemente, ora en lenguas lo más que puedas en todo momento.
Yo les decía que a pesar de que al principio del ministerio yo estaba realmente muy ocupado, yo llegaba a las 11, 12 de la noche en la Ciudad de México y llegaba buscando la presencia de Dios para orar y me ponía a orar en lenguas. Les he comentado cómo no hay excusa para que nadie lo haga y viva solo en la iglesia cuando vienen el domingo. Esto es necesario, es un estilo de vida. Incluso cuando yo viajaba en el metro, les he comentado que allá agarrado del tubo, yo iba orando en lenguas. Y si tenía chance de sentarme, me sentaba y comenzaba a leer mi pequeño Nuevo Testamento de bolsillo. Y yo me agarraba mis devocionales en metro, en medio del montón de gente, yo orando ahí en el Espíritu. Así que si alguien sabe cómo poder mantenerse en la vida espiritual a pesar de lo ocupado que uno esté y de lo cansado que uno esté, pues soy yo tengo esa experiencia. No hay excusa de verdad, así que les encargo que la indicación oren en lenguas lo más que puedan, porque de esa forma tú estarás haciendo que reine la justicia de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Entonces, cuando oramos en lenguas, estamos haciendo, posicionándonos, estamos tomando el lugar que el Señor nos ha dado, sentados en los lugares celestiales para estar bendecidos con toda bendición espiritual. Y entonces vamos a estar atrayendo. Mientras tú estás orando en lenguas y activando tu fe, vas a descansar confiado en lo que Dios ya hizo para bendecirnos y prosperarnos y hacernos atraer riqueza en lugar de vivir afanados y angustiados. Entonces, esta es la primera indicación. Ora, recuerda la importancia de orar y ser lleno del Espíritu Santo para que el reino opere en tu vida y tú estés en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Segunda indicación, recuerda que es muy importante que tú pongas en las manos del Señor tus finanzas, trayendo el diezmo y la ofrenda. Si tú no estás haciéndolo así, yo te encargo que ores y pongas en este orden tus finanzas, porque algo que les pedimos es que al momento de traer una ofrenda o un diezmo pongan su nombre. Les hemos pedido esto constantemente, no entiendo por qué no lo hacen, me gustaría que me comentaran por qué se abstienen de hacerlo. Si el punto es que no se sepa quién lo da, ese no es la indicación que el Señor nos da. En el momento en que tú llevas un sobre públicamente y lo entregas en la ofrenda, la gente va a ver que tú eres una persona que trae un diezmo, una ofrenda. Así que el que no pongas tu nombre no te hace anónimo, pero sí es importante porque tú estás en esa forma, es un ejercicio. Poner tu nombre, decir este es mi diezmo, esta es mi ofrenda, es la forma en que tú estás en verdad poniendo en las manos del Señor tu situación económica. Recuerda que cuando hacemos esto, y oramos ahora sí, una vez que hemos traído el diezmo y la ofrenda y hemos puesto en las manos del Señor, como vimos ahí en el Evangelio de Juan capítulo 6, el Señor ahí bendice y multiplica. Recuerda que así es como activamos el poder multiplicador. Segunda indicación, esta semana, una vez que tú has puesto tu diezmo y tu ofrenda en las manos del Señor, declara multiplicación, declara milagros financieros. Hemos visto aquí con personas milagros financieros. Así que en esta temporada de activación sobrenatural, queremos que se manifieste el poder de Dios de esta forma, con milagros financieros. Aún personas que, en el caso de las señoras que pues están en casa, que no trabajan en una profesión, en un negocio, tú puedes ahí activar la oración del poder multiplicador. Si tú oras por el esposo, por el negocio de la familia, por tus hijos, si es que tus hijos te están también apoyando económicamente, bendice. Bendice una vez que en las manos del Señor has puesto ahí el diezmo, la ofrenda, y va a haber un poder multiplicador. Levanta tu expectativa en esta temporada, espera milagros financieros, espera que grandes cosas sucedan. Porque aun cuando pareciera, por ejemplo, pienso en las personas que tienen un empleo y tienen un sueldo, pues tú levanta tu expectativa, no te conformes a que estás limitado a que te den un sueldo, no te limites a un sueldo, el Señor te puede bendecir de muchas maneras, tu trabajo, tu empleo no es la única forma en la que Dios te puede bendecir, así que Dios puede hacer grandes cosas si tú estás activando el poder multiplicador. Entonces, tercera indicación es que, y quiero terminar este coaching precisamente mencionando dos escrituras que nos hablan de transferencia de riqueza. Activa la oración de poder, porque de esta forma el reino va a operar
y va a hacer que el dinero se subordine a ti. Estamos tomando la escritura que dice en Timoteo 6:17, que no pongas, dice, manda a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo. Así que aquí al activar la oración de poder vamos a subordinar el dinero, o sea, no vamos a poner nuestra esperanza en el dinero, en lo que obtenemos de un empleo o de un negocio, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que yo te encargo que anotes las escrituras de estas conferencias, yo te encargo que repases lo que hemos estado compartiendo estos domingos, porque quiero comentarles que hasta esta serie va a continuar ya en el mes de enero o febrero. Así que ahorita pues ya yo concluyo aquí esta parte de esta serie. Viene otra serie de conferencias, va a estar ministrando la pastora Erika, y yo les recomiendo que en esta temporada se mantengan atentos a lo que yo he estado ministrando en esta área, para que tú te fortalezcas en fe para la batalla financiera. Entonces, se trata de que tú ores con estas escrituras, Mateo 6:33, que ores con la historia de Jesús cuando multiplicó panes y peces en el Evangelio de Juan 6. Y aquí esta otra escritura es Primera de Timoteo 6:17. Toma esas escrituras, anótalas, ora con ellas, declara esa palabra, desata el poder creativo. Cuando tú oras, estás desatando el poder creativo. Así que quiero indicarte para que tú uses las llaves del reino. No te limites al sistema de este mundo. Este mundo opera de acuerdo a un sistema. Nosotros no estamos subordinados a cómo se maneja este mundo en el área financiera. Nosotros estamos bajo otro régimen, bajo el reino de Dios, un reino de abundancia. Así que entonces tú desata el poder creativo al orar, y ponte una meta. Yo les he indicado, les pedí la semana antepasada indicar una meta de ganancia, de ingresos, algo que tú no puedes hacer humanamente y que solo el Señor podría hacer para bendecirte. Escuchamos el testimonio de Kaeli, que él hablaba de que él puso a prueba a Dios, y él, en vez de diezmar lo que le correspondía diezmar por lo que obtuvo en esa semana, se puso como meta diezmar en base a lo que él quería ganar. Un ejemplo, si yo quiero recibir 10,000 pesos, voy a diezmar 1,000 pesos, por ejemplo. Ese es el ejemplo que puso Kaeli, y ese testimonio me pareció muy interesante de cómo Dios se puede manifestar cuando tú das un paso de fe a través del diezmo, porque primero es el diezmo, luego es la ofrenda. No es ofrenda sin diezmo, es primero diezmo y luego ofrenda. Esa es la fe de los herederos que están creyendo en la sobreabundancia. Entonces quiero darte dos escrituras más. Proverbios 13:22 es una de mis escrituras favoritas. Yo tengo años orando con esta escritura, y yo te voy a dar esta indicación, que tomes esta cuarta escritura para orar. Proverbios 13:22 dice que el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos, a sus nietos, pero dice que la riqueza de los impíos está guardada para los justos. Dice que la riqueza del impío, los impíos amontonan riquezas que serán para los justos. Esto se llama transferencia. Hacer que pase de unas manos a otras, eso es transferencia. Así que esta es una escritura donde Dios declara su voluntad de nosotros tomar posesión de la riqueza de este mundo, para que también a través de estas riquezas, dice Primera de Timoteo 6:17-20, seamos ricos en buenas obras. Está hablando no de ricos para nosotros, sino ricos para dar a la iglesia, al ministerio, para que en la iglesia haya finanzas, haya capacidad para desarrollar proyectos, para cubrir todas las necesidades que tenemos. Ahorita podría mencionarte toda la lista de necesidades que tenemos en la iglesia, y tú quizás te sorprendas porque piensas que no se necesita nada. Entonces, y Proverbios 14:20 dice que la gente ama al rico y se aparta del pobre. Entonces, una razón por la que el Señor también quiere prosperar a la iglesia grandemente y ha bendecido a su iglesia es porque quiere que su iglesia sea influyente, y que a través del poder para hacer riquezas, el mundo vea a la iglesia y se sorprenda y se maraville de lo que Dios puede hacer con nosotros. Muy bien, vamos a cerrar este momento de coaching sí, de Mateo 6:33-36, más busquen primeramente el reino de Dios.
Así es. Así que bien, pues vamos a tomar un momentito ahí con tu micrófono cerrado. Saca tus peticiones del domingo o el domingo oramos por transferencia. Yo te encargo que estés orando, que tengas a la mano tus peticiones y estés orando esta semana. En la meta de la semana pasada les propusimos una oración de 21 días. Yo te recuerdo esa meta. Comienza a orar por 21 días. El domingo les pedimos que ustedes escribieran con su petición un anhelo, algo que ustedes quieren hacer y que requiere riqueza, requiere dinero. Y hablábamos de todo tipo de bendiciones personales. Así que tú puedes tomar este momento, comienza a orar ahí por esto, declarando esta palabra que hemos mencionado, cualquiera de estas escrituras. Padre, voy a también a silenciar mi micrófono para no interrumpirles y tomo un momentito para orar en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús venimos activando la oración de poder, Señor, que atrae abundancia y riqueza, Señor, que trae poder multiplicador, que trae subordinación del dinero. En el nombre de Jesucristo tomamos, Señor, estas escrituras, esta palabra que tú nos has dado para activar la oración de poder y hacer que tu iglesia, Señor, esté viviendo en la abundancia que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, Rabba Sandoro Katai. Gracias, Señor, gracias. Hebreos 6:10 también dice que el Señor recompensa a los que están sirviendo. También mientras servimos, Dios tiene una recompensa, dice que Él no es injusto por olvidar el trabajo de amor. Así que tú puedes también pararte en esa promesa y activar la oración de poder.
Recibe, recibe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nuestras peticiones pueden ser presentadas a ti. Señor, en vez de estar preocupados y angustiados, Señor, traemos a ti nuestras peticiones sabiendo, Señor, que tú concedes, que tú tienes respuesta, una respuesta poderosa y sobrenatural. Así que bendecimos este discipulado, me uno a cada una de tus peticiones. En el nombre de Jesús te bendecimos para una respuesta poderosa. Extendemos Señor, la vara, como tú le dijiste a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Extiende la vara y abre el mar para que pasen en seco. Así que extendemos la vara, Señor, tomamos las llaves del reino, creyendo que tú estás manifestándote de una manera poderosa. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Padre. Recibe conmigo, dale gracias al Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a continuar en nuestra sesión, en esta parte de nuestra sesión con nuestro estudio del libro de los Efesios. Nuestro estudio en el libro de los Efesios, ¿ok? Vamos en nuestro libro. Quiero hacer un recuento de nuestro estudio en el libro de los Efesios. Lo que hemos venido viendo acerca de este llamado para participar en la grandeza, ser elevados a la grandeza de la Iglesia de Jesucristo. Y quiero relacionarlo con nuestro estudio, nuestro curso y nuestra capacitación de autoridad espiritual. Así que como hemos venido viendo aquí en el libro de los Efesios, estamos exponiendo este tratado de nuestra elevación a la grandeza de la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia siendo llevada a la grandeza, a la autoridad y el poder del reino de Dios para hacer que el cielo gobierne la tierra. Entonces estamos viendo estos tres principios: sentarse, andar, estar firmes. Estamos ya por entrar en el principio del andar, de la forma de vivir, que va a corresponder a la manera en que estamos viviendo una relación personal con Dios. Si estamos viviendo en el descanso de la fe, por gracia estaremos sentados con Él en los lugares celestiales, sabiendo que Él nos ha bendecido Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, para entonces andar y estar firmes, de acuerdo a que si nosotros hemos aprendido y estamos viviendo sentados en los lugares celestiales con Cristo, estaremos viviendo, manifestando la grandeza y el poder sobrenatural de Dios, y estaremos firmes en contra de las acechanzas del enemigo, estaremos firmes en contra de todo lo que el diablo y nuestro adversario haga, porque estaremos deshaciendo las obras del diablo. Así que recuerden, es importante tomar este estudio también para ser inspirados y entender cómo orar en las Escrituras con este libro de los Efesios y estar viviendo esta semana con la autoridad que el Señor nos ha dado. Muy bien, así que voy a hacer aquí un repaso, porque lo que hemos venido viendo es que
la iglesia, la iglesia ha sido constituida para que el cielo gobierne en la tierra. Eso es lo que vamos a entender aquí en nuestro estudio del libro de los Efesios. La iglesia ha sido constituida, así como lo declara el Señor, el Espíritu Santo, a través del libro de los Efesios, para que el cielo gobierne en la tierra. Así que hemos visto que en Efesios capítulo 1, verso 22 dice que cuando está hablando de abrir nuestros ojos para que podamos, conocer la supereminente grandeza de su poder, que resucitó a Cristo de los muertos y lo hizo sentar en los lugares celestiales, dice ahí al hablar de esa forma que nuestros ojos se abren en revelación para darnos cuenta que como iglesia estamos con Cristo gobernando sobre la tierra. Y dice aquí Efesios 1:22 que sobre todo Dios dio a Cristo por cabeza de la iglesia, el Padre lo dio por cabeza, dice sobre todo principado, potestad y señorío. Entonces esta escritura es clave porque nos está hablando precisamente de este llamado en el libro de los Efesios a gobernar sobre la tierra, hacer que el cielo gobierne en la tierra. Así que dice que sobre todo Dios el Padre puso a Cristo por cabeza de la iglesia, para que al ser la iglesia el cuerpo de Cristo, su cuerpo que se hará visible, porque a través de la iglesia el Señor se hace visible en la tierra, dice que Él lo ha puesto a la iglesia ya sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, dice, y sobre todo nombre que se nombra. Hablando de esa autoridad que tenemos sobre todo nombre, cualquier poder que hay en este mundo, dice que nosotros estamos por encima de ese poder y dice que nos ha dado autoridad, verso 22, para someter todo bajo los pies de Cristo. Así que nuestro llamado en este tiempo de la recta final del arrebatamiento es someter todas las cosas a los pies de Cristo. Por eso dice que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es muy importante porque nos está diciendo que como cuerpo nosotros vamos a manifestar la totalidad, la plenitud de la grandeza y la gloria de Dios. La iglesia debe ser un lugar donde hagamos visible la gloria de Dios. Así que es lo que estamos viendo, por eso en el verso, por eso nos dice aquí en el verso 19, que esta es la supereminente grandeza que nos ha sido revelada a nosotros los que creemos, que operó en Cristo al ser resucitado de los muertos. Por eso Efesios 1:3 dice que el Señor nos bendijo en los lugares celestiales, hemos sido escogidos. Verso 4 está hablando de ser escogidos, llamados como su iglesia para hacer que el cielo gobierne en la tierra, porque toda la aflicción, el dolor que hay en la tierra es porque el cielo no está gobernando. Así que esto es un desafío para nosotros porque nos parece imposible que a través de la iglesia las cosas puedan cambiar en este mundo, pero aquí dice que para eso fuimos escogidos, para eso Él nos ha bendecido. Dice que para eso, verso 5, fuimos adoptados hijos suyos, somos la familia de Dios como su iglesia. Dice el verso 8 que Él nos ha hecho sobreabundar en sabiduría e inteligencia, para que nosotros al tener un entendimiento alumbrado por la revelación del Espíritu Santo, dice luego, nosotros podamos gobernar con esa sabiduría, porque cuando oramos con sabiduría, con el entendimiento, estamos haciendo que el poder creativo de Dios se manifieste y venga deshaciendo las obras del diablo y venga destruyendo las tinieblas. Por eso nos dice Efesios 3:10, que nosotros hemos sido como iglesia llamados a dar a conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Cuando nosotros oramos con sabiduría y declaramos la palabra de Dios, estamos dando a conocer a los principados y potestades que es el Señor, que Cristo es el Señor, que Él gobierna y nosotros con Él estamos gobernando y haciendo que el enemigo esté bajo los estrados, como estrado de sus pies. Por eso Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Está diciendo que a través de la iglesia el Señor se va a manifestar. Cuando nosotros oramos como iglesia, ahorita cuando oramos aquí por un mismo motivo de oración o en los lunes en nuestra sala de oración, nos reunimos ya como iglesia, ya no es una oración personal.
Cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar en Mateo 6:1 y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, no es una oración personal, nos está llamando a orar como iglesia y que cuando nos reunimos como esta noche, los lunes, el domingo y nos reunimos como iglesia para orar, dice que nosotros estaremos dando de esta manera, haciendo que el Señor sea poderoso, Él se manifieste, dice que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos imaginar. Así que está tremendo esto, que oremos como iglesia, que estemos en esa dirección orando como lo hacemos aquí en el discipulado. Efesios 2:10 dice que por tanto, nosotros como somos llamados a hacer que el cielo gobierne en la tierra y es a nosotros su iglesia, a quienes se han dado las llaves del reino, el Señor nos llama no solo a orar, sino también a vivir, a andar como es digno, dice. Entonces los que realmente han entendido qué es sentarse no serán personas pasivas, ni serán personas indiferentes y menos apáticas para servir a Dios. Los que realmente viven conectados con el Señor estaremos sentados y por tanto Efesios 2:10 dice que andaremos en buenas obras preparadas de antemano. Y esto nos hace ser sal de la tierra, porque cuando nosotros manifestamos el amor y la bondad de Dios con los que nos conocen, ahí en el trabajo, en la oficina, en el salón de clase, en los negocios, tú estás caminando en buenas obras. Dios te estará llamando a servir a los que te conocen, eh, porque de esta manera seremos sal que estará sanando nuestra sociedad y nuestra comunidad de maldad, porque este mundo está viviendo con maldad y hace todo con maldad. Nosotros estaremos siendo sal que hace que sea preservada la sociedad en que vivimos. Efesios 3:14 por eso nos dice que oremos para ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Aquí nos llama como iglesia a orar para ser fortalecidos de manera que podamos vivir con autoridad y a levantarnos con autoridad al orar y al vivir con autoridad. Así que Dios nos llama también a vivir con autoridad en todas nuestras relaciones personales, en la familia, el matrimonio, con nuestra comunidad, nuestros vecinos, en el trabajo, en todo lugar. Entonces, así que andar aquí consiste en dar fruto. Por eso el Señor nos habla de andar como iglesia, no solo en lo personal, sino como iglesia. Que como iglesia andemos y vivamos dando fruto. Ya veíamos en la sesión anterior, hablamos de humildad, mansedumbre y paciencia. Y veíamos cómo a través de estas virtudes que son un fruto del Espíritu Santo, nosotros vamos a manifestar el fruto de Dios en nuestra vida, la realidad de un Dios vivo en nuestra vida, en la forma en que hacemos las cosas, en las decisiones que tomamos con humildad, paciencia y mansedumbre. Este es fruto. Así que siempre debemos preguntarnos cómo estamos dando fruto, ¿verdad? Las personas de tu familia, evalúalas, qué fruto ves en sus vidas, en qué forma están viviendo la vida espiritual para darnos cuenta que hay un fruto, porque están conectados realmente a Dios, o nada más el día domingo. El día domingo no es nada más nuestro punto de partida. No es venir los domingos a la iglesia. Eso no es vivir realmente la vida espiritual, ¿verdad? Entonces ya vimos que eso es nada más el comienzo, es una parte nada más. Entonces, eh, observen que cuando nosotros andamos de esta forma como iglesia, en nuestro llamado de ser luz y sal, vamos a manifestar fe. En Marcos 2:5 dice la palabra cómo Jesús vio la fe. La fe se hizo visible. La fe no es nada más algo que yo pienso o hay en mi corazón, creo que yo tengo fe. La fe es algo que se va a manifestar y se va a hacer visible a través de nuestra forma de vivir. En la forma en que tú trabajas demuestra si tienes fe o andas en afán. La forma en que tú vives en tu matrimonio, en tu familia, determina si eres una persona que vive con fe o eres religioso. O sea, nada más el domingo y aquí en tu casa, en la intimidad, eres mundano, eres una persona carnal, una persona de doble ánimo, que el domingo es espiritual y toda la semana pues vives de una manera carnal y mundana. Entonces, dice que Jesús vio la fe, recuerdan, de los que bajaron al paralítico del techo, dice que él vio la fe de ellos. Así que nuestra manera de vivir va a manifestar si realmente tenemos fe. Tener fe no es llegar el domingo, ahí es
fortalecernos para vivir en fe en la semana. Ahí es la realidad. Lo que vivimos en el trabajo, en el negocio, en la universidad, en la prepa, con la gente, cómo nosotros nos comportamos. Estamos predicando el evangelio, invitamos a alguien a la iglesia, le invitamos a alguien a que comience a leer la Biblia y le ofrecemos el estudio de esta serie del libro de Romanos. ¿Cómo estamos nosotros realmente viviendo nuestra fe? Aún en asuntos de dinero, de negocio, de trabajo, ¿cómo vivimos nuestra fe ahí? O ya ahí ya no hay fe, ahí ya es mundano, es terrenal, es carnal, porque ahí sí no hay fe, ¿no? Ahí le echamos ganas, nos esforzamos y vivimos como toda la gente vive, llegando al trabajo para que no la corran. Esa es la mentalidad de la cultura en que vivimos, que no me corran, porque muchas veces la gente ni ama lo que hace, ni está comprometida con lo que hace en un trabajo. Recuerden a José, cómo José en la cárcel se convirtió en un líder. ¿Qué motivación podría tener un joven que estaba en la cárcel para servir a todos? Y José se convirtió en un líder en la cárcel de Egipto al servir a los demás, porque ahí su fe estaba siendo manifestada. En vez de vivir como víctima, de vivir amargado, triste y deprimido porque estaba en la cárcel y Dios no había hecho nada, él estaba ahí sirviendo con fe a los que le rodeaban. Nuestra fe se manifiesta todo el tiempo, no solo cuando venimos a la iglesia. Eso nada más es el comienzo. Por eso nos dice Efesios 4:3, y ahí nos quedamos en la importancia de vivir en la unidad del Espíritu, porque el Señor desea que como iglesia, como familia, estemos unidos en armonía y que tengamos sabiduría y seamos espirituales para tratar conflictos personales, conflictos en los equipos de ministerio, si tú sirves en voluntarios, en clase de niños, en labor social, donde tú sirvas, pueden generarse conflictos personales. Entonces necesitamos mantener siempre la unidad del espíritu como familia, para de esta manera vivir con autoridad y hacer que nosotros ser una influencia poderosa, que podamos traer salvación con el evangelio a todos los que nos conocen. ¿Ok? Muy bien, pues estamos haciendo entonces aquí un enfoque nuevamente de nuestro estudio en el libro de los Efesios para que tú estés fortalecido. Así que puedes orar también con estas escrituras en la semana, activándote como iglesia. Vamos a activarnos como iglesia, bendiciendo allá a las personas del negocio, del trabajo. Si tienes empleados, bendíceles, bendice el negocio, ¿verdad? Manifiesta tu fe, manifiesta el amor de Dios con las personas que te conocen ahí, en las relaciones de trabajo, de negocios, en la universidad. Dios te ha llamado a brillar en medio de esta oscuridad. Amén. Bien, y bien, pues vamos ahorita, me gustaría, si está ahí Karina, Cari, me gustaría, Cari, si ya está conectada, si puedes leernos tu, vamos a continuar dando oportunidad que compartan lo que escribieron. Sobre todo les quiero pedir que lo lean, porque de esa forma se hace más breve y conciso la forma en que ustedes comparten su historia. Entonces recuerden que estamos hablando de 4 aspectos a considerar, les estamos pidiendo que lo escriban, lo manden en un Word o en un PDF, o que alguien les ayude para que se escriba, esté por escrito, y tú puedas de esa manera tener tu historia y la puedas compartir y no te distraigas yéndote por otro, comentando de todo, sino teniendo un objetivo específico para compartir tu historia. Entonces, número 1, que tú te presentes, quién eres, a qué te dedicas. Número 2, cómo era tu vida antes de Cristo. Número 3, cómo recibí a Cristo. Y número 4, ¿qué ha cambiado después que recibiste a Cristo y en qué seguimos luchando? Adelante, Cari. Si no han logrado terminar estos 4 puntos, afínenlo y terminen de hacerlo. Entonces, en caso de que alguien no lo tenga completo, no hay problema. Vamos a pedirte que lo leas y ya estaremos también en esto orientándoles cómo poder, yo creo que ustedes tienen una gran historia que contar a las personas de cómo el amor de Dios, cómo el Señor ha cambiado, transformado sus vidas. Adelante, Cari, gracias. Sí, pastor, buenas noches a todos. Pues bueno, lo voy a leer así brevemente. Gracias. Soy Karina, soy ama de casa, tengo 3 hijos y mi esposo de 25 años de casada.
Bueno, cuando tenía 18 años, tenía una compañera en la escuela que era cristiana y ella me platicaba lo que hacían en su iglesia y los campamentos a donde iba. Yo la veía que era muy feliz y siempre quise que ella me compartiera, pero nunca lo hizo. 2 años después conocí a mi novio, que ahora es mi esposo, y él fue quien me compartió acerca de Jesús. Y tenía yo como 18, 19 años, y a esa edad, pues siempre eres joven y te quieres comer el mundo, pero mi vida era movida por mis emociones y eso hacía que yo estuviera fluctuando y me sentía triste, me sentía deprimida en algunas veces y otras veces tenía mucha felicidad, pero realmente sentía que en mi corazón faltaba algo y me sentía pues en ciertos momentos como sufriendo. Y bueno, mi esposo, mi novio en ese entonces me compartió de la palabra, comencé a ir a la iglesia, comencé a leer la Biblia y no fueron fáciles estos primeros años, ya que en mi mente no cabía la idea de que Dios me amaba y quería darme una vida nueva. Que a mí me dijeron, pues tienes que arrepentirte, y pues yo decía, pero ¿arrepentirme de qué? Pues si yo soy buena, ¿no? Pero al paso del tiempo me di cuenta que pues realmente mi vida no estaba rendida a Dios y por eso era la manera en la que yo me sentía, ¿no? Y mis emociones subían y bajaban. Entonces, bueno, pues yo empecé a leer la palabra, empecé pues a estudiarla de alguna manera. Ya en ese tiempo ya hubo gente que me empezó a coachear, ¿no? Espiritualmente, y ahí fue donde mis emociones quedaron a un lado, pero bueno, finalmente pues no entregué mi vida completa a Dios, ¿no? Ya después tuve a mis hijos, y bueno, cuando yo me vine a vivir a Querétaro, comencé a vivir esa vida diferente en Cristo, porque como yo ya me vi sola acá en Querétaro, con mis hijos chiquitos, después me embaracé y entonces pues no fue fácil ese tiempo porque Moisés, mi esposo, estaba en México, iba y venía acá, y entonces ahí fue donde yo dije, ay, ahora sí te necesito, Señor, y ahí fue donde el Señor se presentó a mi vida y fue donde ya también me pude plantar en esta iglesia, el EVA, y pues ya tengo acá 18 años recibiendo de la palabra, y han sido pues realmente altas y bajas en mi vida espiritual, pero realmente, bueno, sé que el Señor ha estado siempre ahí conmigo. Y la verdad es que yo digo han sido altas y bajas porque yo en ciertos momentos pues he dejado pues de orar y me he cansado y he dicho, me he rendido, pero siempre creo que me di cuenta que el Señor siempre estuvo ahí para jalarme y para decirme, yo ya te saqué y te voy a levantar y te sostengo y sigues adelante, ¿no? Y bueno, después de 25 años, pude entender cómo Dios quería darme esta nueva vida y, o sea, sí, 25 años, no es mentira. Y bueno, ha sido un camino muy padre a la vez, porque digo, no me arrepiento y no vuelvo atrás, pero sí, fueron 25 años realmente. Ahora que fue el tiempo de la pandemia, pues fue donde mi corazón se afirmó más en el Señor, en donde me di cuenta por qué perdí tanto tiempo queriendo hacer mi vida como yo quería y pensando que rendía mi vida a Dios, ¿no? Pero pues no, realmente hoy me siento bien, me siento tranquila, me siento en paz, porque sé que el Señor, a pesar de todo, me ha sostenido y lo que yo puedo ver es cómo Dios, cada situación en mi vida, me ha hecho acercarme a Él. O sea, Él atrae mi vida hacia Él me acerca cada vez más a Él, y, y eso, o sea, no lo puedo comparar ni cambiar por nada, ¿no? O sea, mi matrimonio ha sido restaurado y siguen muchas cosas restaurándose en mi matrimonio, en mi vida personal. Ahora mis hijos que se están convirtiendo en adultos, pues yo puedo ver también cómo ellos han luchado con situaciones que el mundo les ha dado, pero finalmente ellos están convenciéndose por ellos mismos que Jesús es la única salvación.
Y bueno, puedo entender cómo Dios ha preservado mi vida y esto es la salvación de Jesús. Es preservación, es libertad, es paz, es prosperidad en el alma, prosperidad financiera y esto, bueno, ahora puedo entender que cada situación de mi vida me lleva a Jesús. O sea, ya ahora no veo como mis situaciones difíciles como un problema y una derrota, sino un escalón para alcanzar más a Jesús, ¿no? A Dios. Subir más alto el monte, ¿no? Yo lo diría de esta manera. Y entonces, la semana pasada iba manejando y de repente volteo al cielo y me da mucho gozo porque sentí como el Señor me decía, yo estoy contigo y te estoy echando porras, ¿no? Pues no ha sido fácil, algunas situaciones de salud ahorita que últimamente he estado pasando, entré en temor, pero cuando levanté mis ojos al cielo, yo pude sentir al Señor que me decía, vas bien, no te desanimes, vas avanzando. Y bueno, entendiendo que también todo lo que yo estoy pasando aquí en la tierra, Jesús ya lo pasó. Jesús ya vivió cada situación difícil que yo tengo aquí en la tierra y Él me entiende porque Él fue hombre, pero ahora Él es el rey de mi vida. Y entonces, bueno, pues yo lo único que te puedo decir es que no te quedes sin vivir la experiencia, porque Dios tiene muchas cosas que mostrarte. Y últimamente he visto mucha gente cómo ha sufrido teniendo temor y cosas, y yo digo, no podemos, no puedes vivir así, ¿no? Entonces yo te animo a que tú te levantes, a que compruebes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y Él quiere siempre, siempre lo mejor para ti. Y entonces, bueno, pues así termina mi testimonio. Gracias, Cari. ¡Ay, qué bien! Muy bien. Les voy a pedir ahora un favor a todos los que ya prepararon, ya lo escribieron, y es que me hagan favor de traerme el domingo una copia y se lo entreguen a Laurita Duarte para que también yo lo tenga y lo revisemos de una forma en el texto para hacerles alguna observación o algo que podrían ampliar. Hay veces que hay cosas que cuenta uno y a veces es muy interesante y a veces no te das cuenta tú, pero a veces es bueno comentar sobre algún aspecto en particular. Así que muy bien, Karina, que por cierto, Cari, me gustó mucho cómo estás dando la bienvenida en nuestra transmisión del domingo. Muy bien, Cari. Me gusta Ay, mucho pastor, porque, pues a veces no sé ni qué decir, pero no, bueno, pues ahí está. perfecto. O sea, ya están comentando de una forma cada vez más natural y muy bien la forma en que me gustó mucho cómo diste la bienvenida, por cierto. Lo han estado haciendo en general muy bien, ¿eh? Han tomado ahí las indicaciones, a algunos luego se les olvida, pero la gran mayoría, o sea, en general ha estado muy bien la bienvenida en nuestra transmisión. Muy bien, ¿alguien más quiere leernos el texto que tiene escrito? ¿Quién puede levantar su mano ahí para tomarlo en cuenta? Quisiera aprovechar ahorita. Recuerden que ahorita estamos compartiendo, les puse un recordatorio hace un rato para a los mentores y a todos que se reporten con su mentor para confirmar que ya escribieron su historia y se lo manden a él y él me lo mande a mí para que yo vea quiénes lo están haciendo. Y ahora lo que les voy a pedir a los mentores y a todos es que me impriman una copia y me lo entreguen el domingo para empezar a trabajar con este material, hacer algunas observaciones. Gracias, Marianita. Adelante, puedes compartir. Sí les pido que lo lean para que sea más conciso y breve. Yo sé que luego nos vienen cosas. Así que si quieres comentar algo más, si es breve, puedes interrumpir la lectura y si no, al final de la lectura puedes agregar algo que te parezca importante, me parece muy bien. Mencionen los 4 puntos que estamos pidiendo, ¿sí? Y así punto por punto para que vayamos atendiendo cómo estás exponiéndolo. Adelante, Marianita, gracias. Ok, pastor. De hecho, creo que me van a decir que lo extienda porque está muy breve aún escrito, pero ahí voy. Ok, adelante. Entonces, dice, mi nombre es Mariana Wheeler, soy capacitador de personas exitosas. En un tiempo mi vida era vacía, sin rumbo, claro, prisionera de la frustración y rencor.
Cuando conocí a Jesús a la edad de 17 años, encontré respuestas, claridad y propósito. Pude dejar de vivir en amargura, ser perdonada y perdonar a las personas que me rodean para mí con seguridad y libertad. Una mejor aventura de la vida donde he podido aprender y crecer cada día y en ese proceso solo mejora con el paso de los años. Aunque falle en medio del caminar del aprendizaje, puedo seguir adelante con amor y alegría para disfrutar la vida. Y ya. A ver, ese último punto, ¿cómo dices? ¿Cómo decías? Desde es la mejor aventura de la vida o cómo. Ajá, ¿a eso a qué te refieres? ¿Cómo es como la conclusión? Ajá, o sea, como el seguir caminando y responde a la pregunta de qué ha cambiado y en qué sigo luchando. Ah, muy bien. Sí, está muy conciso, pero está bien, es un punto de partida. Desde luego, también, en la medida en que ustedes quieran hablar de su experiencia personal, de lo que han vivido, también ahí pueden decir hasta donde ustedes quieran, ¿verdad? Porque hay aspectos íntimos, muy personales. Así que si sienten la confianza y la libertad de hacerlo, adelante. Sobre todo cuando hablas, como en este caso que hubo una sanidad, Marianita, la gente luego es muy interesante escuchar cómo cómo sucedió eso, cómo Dios con su amor sanó tu corazón y pudiste, en este caso, perdonar o en cualquier caso donde esto fue algo que ocurrió al llegar a Cristo, que que sucede frecuentemente, a muchos les ha ocurrido, el que el amor de Dios finalmente les transforme y hayan restaurado relaciones rotas, se hayan reconciliado, en el caso de la familia, en el matrimonio hemos vivido esas experiencias de reconciliación y restauración del matrimonio también. Así que, pero como ustedes sientan la libertad, hasta donde ustedes quieran comentar, también es válido, ¿no? Finalmente, porque es algo así muy personal. Sí, está bien, Marianita, nos da un buen punto de partida, así que no sé si ahorita mientras leías te venía algo más que quieras agregar. No, en realidad creo que siempre ese es mi conflicto, como que siento que al dar mi testimonio siempre puedo hablar de eventos muy específicos, pero como que de todo siempre me causa, como que no sé en dónde empezar y en dónde terminar. Entonces, pues sí está bien esto como un arranque, igual elaborar un poco más sobre él. Muy bien. Excelente. Gracias, Marianita. Bien, pues vamos a continuar entonces con vamos a continuar entonces con esta noche con nuestra capacitación. Y primeramente quiero hacer un comentario para las personas que están tomando nuestro curso Edifica. Recuerden que estamos aquí impartiendo también en el nivel básico la paz del perdón para las personas de nuevo ingreso. Edifica también para quienes ya terminaron su curso de la paz del perdón. Entonces voy a hacer un comentario porque esta semana, pues, en tu curso de Edifica, vas a tomar esta lección que es la 4, amistad con Dios. La lección 5, que se refiere a la naturaleza de Dios. Y la lección 6, arrepentimiento. Estas lecciones sí traen un orden y tienen que ver con lo que vimos anteriormente. Así que aquí, una vez que hemos entendido que la salvación es por gracia, hemos entendido que el conocer a Jesús nos hizo nacer de nuevo y recibir este regalo de vida eterna, recibir la naturaleza de Dios. Aquí es donde ahora vamos a entender que vamos a vivir en una relación íntima, personal y de amistad con Dios. Vamos a estar ahora disfrutando de una relación correcta con Dios una vez que nosotros hemos recibido salvación por gracia, porque el tener participación de la naturaleza divina, como dicen las cartas del apóstol Pedro en la Biblia, ser participantes de la naturaleza divina, nos da la facultad de poder vivir unidos a Dios y reconocerle como un Padre que nos ama. Entonces la paternidad de Dios es algo que muy importante, que va a sanar nuestra vida, va a sanar nuestra identidad. Así que por esa razón el tema que se va a exponer es amistad con Dios y
Y una vez que entendemos la importancia que tiene la amistad con Dios, vamos a entender aquí en este tema de la lección 5, la naturaleza de Dios, una vez más, vamos a entender la naturaleza del amor de Dios, la grandeza de Dios por la cual nosotros vamos a poder estar relacionados con Él, vamos a estar disfrutando de una relación personal con Dios en la que estaremos convencidos, tomando convicción de quién es Dios en nuestra vida, porque a través del discipulado tomamos convicciones propias, llegamos a conocer a Dios, y la única forma de conocer que es un Dios de amor y es un Dios un Dios de luz y de amor es conociendo su naturaleza. Una vez que entendemos la naturaleza de Dios, vamos a estar fortalecidos en nuestra fe, vamos a vivir confiando con seguridad, confiando en el amor de Dios y en el poder de Dios para nuestra vida. Y finalmente en esta lección 6 estaremos viendo la importancia del arrepentimiento, ¿no? Una vez que nosotros conocemos a Dios, estaremos ahora volviéndonos a Dios. Arrepentimiento significa volverse a Dios, entrar en un cambio de nuestra mente, en una renovación de nuestro entendimiento. Una vez que lo hemos conocido, nos damos cuenta que también en qué forma nosotros hemos estado viviendo de una forma equivocada. El Señor va a producir en nosotros una convicción de cambiar nuestra vida. Vamos ahora ya gobernados y viviendo en el amor de Dios, vamos ahora a hacer cosas que jamás habríamos hecho si no lo hubiéramos conocido. Él produce el querer como el hacer, y Él va a hacer que nosotros tomemos decisiones de abandonar malas actitudes, de abandonar pecados personales, cosas que hacíamos antes al no conocer a Dios, y Él nos va a llevar ahora a vivir en su amor y vivir amando a las personas que nos conocen, comenzando por la familia, de tal manera que nuestra mente estará siendo renovada y estaremos entrando en un estilo de la vida de Dios para nosotros, ¿ok? Muy bien, y en relación a la paz del perdón, ya había yo adelantado las 3 primeras lecciones de la paz del perdón, así que habíamos visto en la paz del perdón precisamente esta semana vamos a entrar al capítulo 2, que se llama el cuadro completo. Así que ya lo comenté yo la semana pasada, pero es un recordatorio, como les habíamos dicho, el día de mañana en el link se comparte con ustedes el video estudio de toda la sesión de este tema, el cuadro completo. Y bueno, en la sesión, la semana pasada vimos el perdón y la libertad, y es muy interesante que tú hayas evaluado la experiencia que tú has tenido en las relaciones personales al sufrir heridas emocionales, ruptura y ofensas personales. Así que por eso era muy importante que tú evalúes esta experiencia, cómo entendiste, cómo entendías antes, qué era perdonar y cómo lo entiendes ahora, porque creo que es muy importante que tú puedas evaluarte y que tú veamos qué progreso, que tú nos indiques qué progreso has tenido. Si una vez que te hemos enseñado en qué consiste perdonar, qué cambio ha ocurrido en tu forma de pensar, cómo lo entendías antes y cómo lo entiendes ahora. Y podemos ver si entonces ahora ya tú estarás resolviendo conflictos del pasado, dejando el pasado atrás y extendiéndote hacia adelante. Una vez que nosotros vivimos ya con una actitud perdonadora, la sanidad del amor de Dios estará produciendo en nosotros un cambio, una transformación, que es lo que queremos que vivas. Así que esta semana veremos el cuadro completo, donde estaremos viendo en el inicio, en la creación, por qué es que el pecado entró al mundo y la muerte, y estaremos viendo cómo Dios proveyó un cauce para restaurar relación con Él a través de Jesucristo. Por eso el Señor Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Así que estaremos viendo aquí
cómo ya el pecado no constituye, ya dejó de ser ya dejó de ser el mayor problema en nuestra relación con Dios, porque el pecado siempre produce ruptura y separación, siempre. Por eso la paga del pecado, dice, es muerte, causa separación, causa destrucción. Así que ahora ya entenderemos cómo a través de Jesucristo ya no habrá, ya no estará en riesgo nuestra relación con Dios. Ahora que estamos en Cristo, veremos cómo más bien estamos ya capacitados en la justicia de Dios para vivir en amistad, en intimidad con Dios y mantener esa relación a pesar de que podamos fallar, a pesar de que podamos nuevamente cometer pecados que a nosotros nos parecen aún graves. El Señor lo que quiere es que tú no te quedes atrás, sino dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si podemos entender este principio, también podremos resolver conflictos personales y traer sanidad a nuestra vida. Porque así como el Señor nos ha perdonado, nosotros también podemos ya perdonar a otros como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que bien, pues vamos a pasar entonces ahora al comentario de nuestro curso Autoridad Espiritual. Estamos en el módulo 2, aprendiendo a andar en el poder sobrenatural de Dios. Está tremendo, ¿verdad? Este módulo, yo espero que lo estén disfrutando como yo lo estoy disfrutando. Está poderoso. Y es que además yo elijo también manuales o libros publicados con los que realmente representan nuestro entendimiento de la vida cristiana y que pueden colaborar con el discipulado que realizamos aquí en nuestra iglesia local. Así que realmente muchas veces los manuales que hemos usado como apoyo para hacer un estudio personal realmente representan mucho de mi forma de pensar, el entendimiento y la revelación que yo he recibido en la vida cristiana. Por eso es que me ha resultado muy útil poder utilizar ahora este manual y compartirlo aquí con ustedes. Así que vamos a entrar al tema 2 de nuestro módulo 2 de autoridad espiritual, que se llama Los sustitutos del poder sobrenatural de Dios. Y me parece importante que entendamos que cuando estamos hablando de andar, de vivir en el poder sobrenatural de Dios, estamos considerando que Dios nos ha llamado a caminar sobre las aguas. Así que podemos tomar como principio de esta capacitación lo que la Escritura nos dice que ocurrió con el apóstol Pedro en Mateo capítulo 14, verso 28-29, cuando dice que el Señor vino a ellos en medio de una terrible tormenta. Y Él vino para precisamente, vino en su rescate. Así que el Señor cruzaría un océano para salvarnos, como dice, cruzaría el mar para salvarnos, como dice el cántico o el canto de alabanza que yo frecuentemente comparto con ustedes. Así que Dios nos ha llamado, como vimos, a caminar sobre las aguas. Tenemos que entender que si anhelamos la presencia de Dios, porque nuestra iglesia, nuestro ministerio, tiene esa marca. Nosotros somos personas que tenemos pasión, como pastores, como siervos de Dios. Yo tengo pasión, la he tenido toda mi vida y es para mí una gran satisfacción tener a mi lado a Erika como mi esposa y a mis hijas que comparten este estilo de vida. Nosotros somos siervos de Dios que tenemos pasión por su presencia y hemos orado toda nuestra vida en este ministerio para que la presencia de Dios sea una realidad. Así que tenemos que entender que, y es por hemos orado por una iglesia que tenga la misma pasión que nosotros tenemos. Por eso hay momentos que quizás ustedes verán que yo hablo con cierta frustración, porque realmente quiero que sepan, discipulado, que muchas personas no están con nosotros debido a esta causa.
debido a que las personas que en algún momento formaron parte de la iglesia y de esta familia espiritual tomaron su camino, porque la verdad es que yo les puedo decir eso, la gran mayoría de ellos no eran personas que tenían pasión por la presencia de Dios. Así que la verdad yo creo que somos una iglesia de encrucijada. Somos una iglesia, un ministerio de definición. Aquí se define la gente, la verdad. Por eso es que nuestra iglesia no es tan grande, porque también la palabra dice en Juan 6:66 que el Señor Jesucristo vio que muchos se iban cuando Él les declaró algo espiritual y les dijo, yo soy el pan de vida. Y les reprochó y les dijo, ustedes me han seguido porque yo les he dado de comer. Aquí hay mucho gorrón, es lo que les decía, aquí hay mucho gorrón que se ha beneficiado de los milagros, pero yo les digo, yo soy el pan de vida. El que no come mi carne y bebe mi sangre, decía el Señor Jesús, el que no hace esto no podrá estar cerca de mí, no podrá ser mi discípulo. Entonces la gente se escandalizó por lo que el Señor les estaba diciendo. Les estaba diciendo, desde luego de una forma simbólica, hablando de comer y beber, estaba diciendo que en vez de vivir para sí mismos, el Señor los estaba llamando a alimentarse de Él y a vivir la vida que Él tenía para ellos en Cristo. Por esa razón, la verdad es que muchos no han podido, la verdad. Les ha pasado como al joven rico del cual yo hablé, que cuando el Señor les confronta, como en este caso les está hablando a muchos sobre el dinero y la actitud que tienen sobre el dinero, muchos, la verdad, como el joven rico, se van tristes porque dice que el joven rico tenía muchas posesiones. Lo grave es que aquí no hemos tenido gente que sean ricos, sino más bien que no son ricos y que no siendo ricos aman el dinero. Y que cuando Dios los está llamando a no, cuando les está llamando a ser libres del dinero y a no amar el dinero, al poco dinero que tienen, mucha gente se aleja tristemente. Por eso somos una iglesia que define, somos una iglesia, yo soy un hombre que Dios me ha dado esa pasión por su presencia. Así que mira, me parece importante que entendamos esto, y es que si anhelamos la presencia de Dios y tenemos pasión por Dios, nos vamos a encontrar con lo sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural. Dios no lo puedes tú limitar ni envolverlo en un humanismo, ni en conceptos humanos ni religiosos. Si anhelamos a Dios, nos vamos a encontrar con lo sobrenatural. Por eso debemos tener una expectativa muy alta, porque aquí en esta iglesia tenemos pasión por Dios, anhelamos su presencia, es lo más importante para nosotros. Y si eso es así, entonces nos vamos a encontrar con la sobrenaturalidad de Dios. Si amamos su presencia, vamos a entrar en lo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Y Él nos está llamando a salir de esa barca religiosa, de una iglesia que se ha acomodado a lo mundano y a lo humanamente posible. Y una iglesia que vive en lo que considera políticamente correcto, de que nadie se ofenda. Jesús todo el tiempo lo que decía provocaba mucha controversia. El ministerio del Señor Jesús era totalmente controversial. Yo reconozco que soy muy controversial y créanme que a mí eso no me preocupa, porque yo sí prefiero hablar con la verdad y prefiero decir las cosas así como el Señor hablaba. A mí me inspira el ministerio del Señor Jesús, desde luego es nuestro modelo y nuestro estándar. Por eso yo todo el tiempo, al predicar, yo expongo lo que el Señor Jesús decía y hacía. Porque mi deseo y mi anhelo es que ustedes vayan a Dios, que la gente dependa de Dios y conozca a Jesús para que su vida sea transformada. No me interesa que la gente a mí me siga, no me interesa ser popular, no me interesa ser un pastor carismático. Si eso es posible, qué bueno. A mí lo que me interesa es que tú conozcas a Dios y tu vida esté totalmente unida al Señor, y es al Señor a quien tú sirvas y para quien tú vivas. Así que Él nos llama a salir de ese bote, como algunos le llaman, que es como una cárcel, ¿no? Hablando del bote, ¿no? Pensemos aquí los mexicanos, cuando dicen que alguien lo metieron al bote. Bueno, pues Dios te está llamando a salir del bote, de esa barca, de lo humanamente posible para vivir sin límites. Este es el llamado, y eso es lo normal en una iglesia
que ama la presencia de Dios, que tiene pasión por su presencia y que anhela que el Señor se manifieste en medio de nosotros. Así que como vimos, nacer de nuevo y conocer a un Dios vivo y verdadero y sobrenatural ha sido nuestro más grande milagro. Por eso, si así comenzamos la vida espiritual de una forma tan sobrenatural, yo siendo alguien ateo, ignorante, que yo no conocía de Dios y yo hablaba mal de Dios, díganme si no puedo hablar de un milagro, de algo tan sobrenatural, que Dios me haya revelado a su Hijo Jesucristo es el más grande milagro. Yo por eso abandoné la política, abandoné la lucha social y ya no busqué cambiar a México a través de la política, sino ahora es el más grande milagro. Por eso en Juan 5:20 el Señor dice, se maravillarán, hablando de lo sobrenatural. No, eso es lo normal en la iglesia de Cristo, debe ser algo totalmente sobrenatural. El Señor Jesucristo así lo declaró, ustedes se maravillarán, decía Él, ¿verdad? Y aún les decía, no se maravillen. Juan capítulo 5, verso 28, pero ustedes se maravillarán, decía el Señor, de lo que yo haga, de lo que yo voy a hacer, dice el Señor, cuando está hablando aquí de la resurrección de los muertos, por cierto. Y él dice, porque al Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que estas, dice, mayores obras que estas le mostrará, de modo que ustedes se maravillarán. Ese es el ministerio del Señor Jesús. Así que no deberíamos, más bien debemos estar preocupados de que no estén ocurriendo grandes cosas en nuestra iglesia, sino debemos ser gente que tiene hambre y sed, que llega con una alta expectativa de lo sobrenatural. No ahí como religiosamente los cristianos llegan a la iglesia y ya como una costumbre. Por eso el Señor en Juan 1:50 le dijo a Natanael, creíste porque yo te dije que te vi debajo de la higuera, con eso fue suficiente para que tú creyeras en mí. De cierto te digo que vas a ver desde hoy en adelante a los ángeles que suben y bajan. Estaba hablando de algo sobrenatural y eso fue lo que vieron los discípulos en el Señor Jesús. En Juan 14:12 el Señor declaró, ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Así que por esas razones que estoy relacionando nuestra capacitación de autoridad espiritual lo estoy relacionando con esta serie de blindaje financiero, porque la verdad es que es básico ver la manifestación de Dios en relación al dinero. O sea, estamos hablando de sobrevivir en este mundo. Recordemos cómo Jesús alimentó esa multitud con tan solo unos panes y peces. Recuerda cómo el Señor le pagó a Pedro los impuestos. Pagó los impuestos. Cuando dice ahí en Mateo capítulo, en el Evangelio de Mateo dice, por cierto, ahí en el capítulo 22, verso 16, que cuando cuestionaron al Señor sobre el impuesto, Él tomó una moneda y les dijo, ¿de quién está en esta moneda? ¿De quién es la imagen? Y dijeron, del César. Y Él dijo, pues den a Dios lo que es de Dios, dijo, y al César lo que es del César. Y dice la palabra cómo vino Pedro diciéndole al Señor, Señor, ¿y cómo le vamos a hacer para pagar los impuestos? Y Pedro, bien astuto, ¿no? Se colgó del Señor Jesús como mosquita, como decíamos allá en aquella época en el DF, de subirse a un camión en la parte de atrás para no pagar. Iba uno de a mosquita, ¿no? Entonces, así él se colgó de mosquita, se subió al camión del Señor Jesucristo y le dijo, ¿cómo le vamos a hacer? Y el Señor le dijo, ¿cómo crees que yo les voy a pagar impuestos a ustedes? Yo soy el creador de todo, esto me pertenece y ustedes vienen a cobrarme impuestos. Yo debería de cobrarles a ustedes los impuestos. Pero el Señor le dijo, está bien, ve y echa tu anzuelo y vas a pescar y dentro del pez vas a encontrar 2 monedas, con esa paga tu impuesto y paga el impuesto que yo debería de pagar. Por cierto, en la serie de Chosen está muy padre, ¿eh? Esa parte está interesantísimo, lo de la pesca milagrosa de Lucas 5, porque yo no lo había pensado, pero ahí te lo ponen, digo, eso no es bíblico, pero te da una versión de lo que pudo haber ocurrido cuando Pedro, recuerdan, tuvo que
Tuvieron que habilitar 2 barcas para poder subir todo lo que habían pescado de una manera sobrenatural. Recuerda eso, cómo el Señor constantemente hacía milagros financieros. Y aquí en la serie de Chosen nos muestra cómo con eso Pedro pagó la deuda que tenía de impuestos, porque nos dejan ver cómo en la época del Imperio Romano, cuando no se pagaban impuestos, los metían a la cárcel o se generaba una deuda tremenda. Entonces ahí en la versión de Chosen, Simón Pedro paga todo lo que debía de impuestos a través de esa pesca milagrosa. Entonces la verdad es que lo sobrenatural es algo que Dios nos llama a manifestar. Dios quiere que a través de nuestra fe se manifieste lo sobrenatural en el área financiera. Así que yo quiero animarte aquí en tu fe para que tú levantes toda tu expectativa en este tiempo y te estés moviendo de esa manera poderosa, con fe, para que estés caminando de una manera sobrenatural en el área financiera. Bien, voy a regresar otra vez aquí a la presentación. Bien, así que bueno, pues lo que me pareció muy interesante y vamos a ver esta semana es cómo la iglesia se ha venido conformando y abandonando el poder sobrenatural de Dios, que la iglesia se ha vuelto una institución humana en donde no se ve más allá de lo que los pastores pueden hacer humanamente posible. Entonces vamos a identificar cómo la iglesia ha caído a un nivel muy bajo en este último tiempo, de no estar con hambre y compasión para que Dios se manifieste. Y cuando Dios se manifiesta, Él se va a manifestar de una manera sobrenatural. Recuerden que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo provocó una gran explosión. Por eso la gente se congregó, ¿recuerdan? Allí en Hechos capítulo 2. Porque ocurrió una explosión. La gente no estaba acostumbrada a algo así. Nosotros en nuestro tiempo estamos acostumbrados a eso, pero en esa época nunca habían escuchado una explosión. Y el Espíritu Santo se manifestó de una manera poderosa, haciendo que un viento recio los llenara a los discípulos que estaban allá, los 120, lenguas de fuego sobre su cabeza. Predicó el apóstol Pedro de una forma impresionante y como sabemos 3,000, sin contar a sus familias, recibieron a Cristo ese día. Impresionante. Así que bien, Mateo capítulo 6 nos dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y entonces aquí lo que estamos viendo es que esta declaración final de la oración del Padre Nuestro nos está mostrando que nos está hablando del reino, nos está hablando de la autoridad, nos está hablando de cómo el Señor quiere que el cielo gobierne en la tierra y que es a través de lo sobrenatural. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros predicamos a Jesús, podemos esperar una manifestación sobrenatural porque el reino se une, el reino viene y hace que el cielo se una a la tierra y entonces viene una manifestación sobrenatural. Por eso es que en la parte final de la oración se declara, tuyo es el reino, hablando del gobierno, del cielo, que el cielo gobierna. El cielo viene para gobernar en la tierra. Esta es la influencia del cielo en la tierra a través del reino de los cielos que viene a la tierra. Habla del poder, de la habilidad. Es la palabra dunamis. Habla, por cierto, de explosión, de una manifestación explosiva de la autoridad de Dios, porque la autoridad de Dios se va a manifestar a través de su poder, haciendo grandes cosas, haciendo maravillas. Y finalmente la gloria habla de su presencia. Así que aquí estamos viendo que siempre que hablemos de la presencia, siempre que anhelemos la presencia, se va a manifestar el reino y el poder de Dios de una forma sorprendente. Bien, así que el problema con la iglesia de este tiempo es que la iglesia ha adoptado doctrinas y ha adoptado un evangelio, una doctrina legalista que ha sustituido la revelación. Entonces, la iglesia vive en doctrinas y esto quiere decir que muchas veces no está la iglesia viviendo en una revelación, en un entendimiento por revelación de la gracia de Dios. Así que aquí tenemos un problema y que nosotros tenemos que evaluar como iglesia y en lo personal,
como discípulos de Jesús, no estar viviendo con doctrinas personales. Muchos cristianos tienen sus propias doctrinas, como hemos venido comentando. Muchos cuando escuchan algo que no les conviene o sienten que les perjudica o les amenaza, rechazan lo que la palabra dice y viven en sus propias doctrinas. Pues bien, la iglesia vive con doctrinas legalistas, creyendo que es a través de lo que uno puede hacer, como el joven rico que le dijo al Señor Jesús: dime qué debo de hacer, qué hay que hacer para que yo tenga vida eterna. Y el joven rico le estaba preguntando a Jesús cómo él podría salvarse a sí mismo, no cómo el Señor lo podría salvar, sino cómo él podría hacer algo para salvarse a sí mismo. Entonces el problema en la iglesia es que tenemos que identificar y tenemos que aprender a discernir esas doctrinas que para los que ya son cristianos muchas veces traen un trasfondo, y ahí están esas doctrinas como un cochambre que siguen viviendo con esa forma de pensar equivocada, y que esto ha sustituido la revelación. Así que necesitamos nosotros esa revelación de la palabra, que el Señor nos esté hablando en un entendimiento sobrenatural, como es algo que nos apasiona. Nosotros lo que más amamos es poder enseñar y predicar una palabra que traiga revelación a la vida. Que Dios te hable en lo personal y abra tus ojos y te haga entender cómo el Señor te llama a vivir la vida espiritual y te llama a vivir en este tiempo. Así que Gálatas 3 dice en el verso 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí vemos las doctrinas que traen legalismo, doctrinas que hablan de lo que uno tiene que hacer o no hace, en vez de oír con fe. Entonces, recuerda que cuando hablamos de oír con fe, también hablamos de frutos y de obras. Pero ya no son obras de nuestro yo, de nuestro ego. Ya no son obras religiosas, sino son el resultado de haberle creído al Señor. Así que dice, ¿verdad? ¿Quién es el que les suministra el Espíritu y hace maravillas? Observa una vez más cómo está diciendo que el Señor nos ha dado su Espíritu para hacer maravillas a través de nuestras vidas al oír por fe. Bien, otro grave problema que tenemos es nuestra mentalidad carnal, que ha sustituido el carácter. Es lo que decíamos, que muchas personas tienen una mentalidad carnal, o sea, limitados por tu condición humana. Es cuando decimos: no, es que eso es muy difícil. Perdonar, no, perdonar es muy difícil. Servir a Dios, no tengo tiempo, eso es muy difícil. Es una mentalidad carnal. Traer diezmo y ofrenda, uy, no, eso es mucho más difícil que todo lo anterior, ¿no? Uy, no. Entonces, toda esta mentalidad carnal, o sea que tenemos que tener ese cuidado de no tomar una mentalidad que nos limite, pensamientos que nos limiten, que nos incapaciten. Cuando el Señor nos ha llamado a caminar sobre las aguas, el Señor dijo: al que cree todo le es posible. Bueno, pues esto ha sustituido un carácter de fe, porque las personas que tenemos fe tenemos un carácter, que hemos vivido por fe y sabemos vivir por fe, en vez de limitar a Dios y poner nosotros limitaciones para obedecer. Muchos no obedecen, están viviendo en desobediencia y tienen un carácter rebelde y desobediente a Dios porque viven con una mentalidad carnal. Tercero, el problema de la solución psicológica, ¿no? Que muchos están limitados y están limitándose a sí mismos al vivir en cárceles emocionales. La depresión, la ansiedad, la amargura, el afán, son cárceles emocionales y solo quieren oír una solución psicológica a su problema. Están desechando el poder sobrenatural de Dios. Por eso aquí en La Paz del Perdón y todo lo que tenga que ver con un entendimiento de la sanidad emocional y el sanar nuestra identidad, siempre le damos nosotros los llevamos, deseamos que seamos llevados a una terapia espiritual, al poder de la terapia espiritual, discernir que los problemas emocionales no son de naturaleza psicológica, sino de naturaleza espiritual. Bien, pues muchos están limitados porque no están creyendo que Dios puede sanar sus vidas, abrir las cárceles y hacerles libres de cualquier trastorno emocional
y cualquier conflicto en su forma de actuar, porque muchos se limitan y dicen, pues yo así soy, tengo un diagnóstico que me limita, yo tengo este problema, pero no estamos buscando el discernimiento espiritual. Discernir la raíz del problema, que a través de la cual de la sangre de Cristo y la terapia espiritual yo sea sanado y libre. Otra cosa que tenemos que cuidar es no poner en primer lugar programas en la iglesia humanistas, desarrollar actividades que sustituyan la dirección y la guía del Espíritu Santo. Es algo que nosotros cuidamos en esto. Buscamos ser direccionados, ser guiados por el Espíritu Santo, porque las iglesias se han vuelto lugares de todo tipo de actividades. Hay iglesias que tienen actividades de todo tipo, pero son actividades que solamente están trayendo entretenimiento, no están trayendo una transformación en la vida de las personas. Entonces hay iglesias que reúnen todo tipo de grupos de personas para que ahí haya la buena onda, o desarrollar actividades que tengan a la gente ocupada en algo espiritual, pero realmente muchas veces esto no está siendo guiado por el Espíritu Santo. En quinto lugar, algo que también es muy importante es que para nosotros no es tan importante la elocuencia, el convencer a los que oyen, porque cuando nosotros enseñamos, predicamos, oramos, no estamos dependiendo de nuestra habilidad para convencer a las personas. Mi responsabilidad y nuestra responsabilidad es predicar, anunciar la verdad. Si la gente no lo cree, ya no es mi problema, pero esa es mi responsabilidad. Así que la elocuencia no puede sustituir la demostración de poder, que ese es el mayor problema que tenemos hoy en día en la iglesia. Así que tenemos que estar buscando un cambio para que haya momentos en nuestras reuniones, para que haya una demostración de poder. Muchas veces estamos tan preocupados por el horario, que la reunión no se extienda, pero lo más importante es que Dios se manifieste. Y si el Espíritu Santo se mueve en la alabanza, se mueve proféticamente en la cena del Señor o al predicar la palabra, y ahí el Señor nos lleva a una demostración de poder, es más importante buscar que haya una demostración de poder, sanidades, milagros, maravillas. Lo siguiente es que la razón y la lógica ha sustituido la vida de fe en la iglesia, que no tenemos que tener mucho cuidado de que nuestros razonamientos, nuestra lógica no limite ni ahogue la vida de fe, porque muchos ponen su razón y su lógica por encima de la vida de fe. Entonces fue una locura que Pedro saltara de la barca. Fue una locura que Pedro le dijera al Señor, Señor, si eres tú, da la orden para que yo también vaya a ti y pueda caminar sobre las aguas. O sea, era una estupidez. La palabra estupidez significa los ojos velados, no ver la realidad. Entonces Pedro en realidad tuvo la audacia, tomó un riesgo. Muchos cristianos no están dispuestos a tomar los riesgos que significa la vida de fe. La vida de fe es una vida de riesgo. Riesgo, pero seguro, porque cuando yo tengo fe, yo tengo una seguridad, aunque tome un riesgo, yo tengo una seguridad que Dios se va a manifestar en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy pidiendo. Así que Pedro lo que hizo fue desafiar la razón y la lógica. Por eso muchos se quedaron en la barca, ¿no? Muchos se quedan siempre callados, no se comprometen. A ver, levanten la mano, y muchos nunca levantan la mano. Pues son personas que no se están comprometiendo en lo que creen. Así que la vida de fe compromete nuestra vida. Una persona que vive con fe es una persona que vive comprometida. El siguiente aspecto 7 es la organización de la iglesia, que muchas iglesias son muy organizadas, muy estructuradas, muy eficientes, y a nosotros, como les he comentado, sí hay una organización. Nosotros tenemos una organización, pero como tú te has dado cuenta, para nosotros lo más importante no es la estructura ni las normas que se necesitan, y que constantemente muchos no respetan la verdad, lo que se les dice. Tenemos que estar una y otra vez insistiendo, pero finalmente lo más importante no es el orden, o sí lo es, pero no más que la vida de las personas. Así que tenemos que aprender a manejar el orden de la forma en que esto haga que el espíritu se mueva, porque Él es un Dios de paz. Y el espíritu, donde hay desorden, desobediencia, donde no se tiene un respeto a la autoridad espiritual,
pues claro, el espíritu se contrista. Por esas razones que tenemos que cuidar que esa eficiencia de organización administrativa no esté tampoco lastimando a la iglesia ni al Espíritu Santo. Esto se ha sustituido por el trabajo de los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Que más bien Dios ha llamado a edificar la iglesia. Sí necesitamos orden y organización, pero eso no va a sustituir el trabajo de los apóstoles y los profetas para capacitar a la iglesia. Lo siguiente es el mensaje motivacional que ha sustituido al mensaje de la cruz. Desde luego que cuando nosotros declaramos la palabra de fe, esto va a traer motivación, pero no se trata de mensajes motivacionales que todo el tiempo a la gente le hagan sentir bien, que todo el tiempo la gente se sienta contenta de un mensaje que no le incomoda, que no le lastima, que no le amenaza. El mensaje de la cruz es amenazante. El Señor Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Al joven rico le dijo, si tú quieres hacer algo para tener vida eterna y quieres demostrarlo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven no quiso. El joven dice que se alejó triste porque era rico y tenía muchas posesiones. Entonces, no se trata de mensajes motivacionales que a la gente la tengan contenta, riéndose. Se trata de que la palabra de fe nos va a motivar, pero no para reemplazar el mensaje de la cruz. Nuestro llamado es a no vivir para nosotros mismos, sino para vivir para el Señor, porque al vivir para el Señor vamos a encontrar una auténtica satisfacción personal. Muchos se sienten amenazados por este mensaje porque sienten que van a dejar de tomar derecho de sus intereses personales, pero lo que tienen que comprobar es que cuando uno muere a sí mismo y toma la cruz, va a tener la mejor vida que pueda tener ahora en este tiempo. Lo siguiente es que el entretenimiento en las iglesias ha sustituido el poder sobrenatural. La gente llega a las iglesias sin esperar nada poderoso, nada que transforme sus vidas, sino nada más allá pasar un buen rato. Ay, qué padre estuvo la conferencia o la música. No tenemos ese llamado. Tenemos que cuidar que la iglesia no solo sea un lugar donde la pasemos bien, estemos a gusto, estemos bendecidos como familia, que eso no sustituya el poder sobrenatural y estemos conformados a una iglesia humanamente posible, políticamente correcta, pero que no pasa nada realmente poderoso de parte de Dios. Lo siguiente es la habilidad humana, que ha reemplazado a la gracia, que las iglesias también son lugares tan organizados que todo el tiempo estamos trabajando en base a nuestra propia habilidad para hacer las cosas, cuando el Señor nos ha llamado a vivir en la gracia, a depender de su fuerza y de su poder y de su habilidad creativa. Así que esto es algo que tenemos que cuidar, que nuestra propia habilidad no esté sustituyendo a la gracia. Y finalmente que las tradiciones no tengan más importancia en la iglesia que la verdad de su palabra, porque las tradiciones es algo que acostumbramos a hacer, pero también muchas veces esas tradiciones pueden estar en contra de lo que la palabra dice. Así que tenemos que siempre honrar la palabra y aprender a ser obedientes a la palabra, aunque eso signifique darle la espalda a ciertas tradiciones. La palabra dice en Marcos 7:11, pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Esto es algo que les digo que el Señor Jesús hacía. Imagínate, el Señor Jesús vino y les dijo a los que estaban en ese día dando la ofrenda, que acostumbraban decir corbán los judíos. Corbán quiere decir, en vez de darle algo a mi papá y a mi mamá para bendecirlos, ¿qué creen? Esto que les iba a dar a ustedes, papás, es para el Señor. Así que eso sonaba muy espiritual, que en vez de darle a sus padres, le dieran al Señor. Pero el Señor Jesús los denuncia y les dice, basta que ustedes sean así con el dinero, que digan corbán, y dice, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios. El Señor lo que les estaba diciendo es, honrar a tu padre y a tu madre significa también honrarles con lo que tú recibes o lo que tú tienes. Yo les comentaba que por un tiempo yo todo mi sueldo se lo daba a mi mamá para que pudiéramos vivir en ese tiempo muy duro en el que mi padre liquidaron la empresa donde él trabajaba
y donde él estaba ya a punto de jubilarse de más de 30 años de trabajo. Y de pronto la familia nos quedamos, nosotros estábamos estudiando, yo acababa de terminar la prepa y decidí buscar un empleo, y eso fue una bendición porque yo todo mi sueldo se lo daba a mi madre y ella me regresaba, les decía, solamente para poder pagar los transportes. Yo no tenía ni para una camisa, ni unos zapatos, para vestirme presentable en el banco donde yo trabajaba. El Señor Jesús aquí les dice eso. Basta que digan es Corbán y que se justifiquen diciendo que lo que debieran darle a sus padres, vienen y se lo dan al Señor como ofrenda, y lo que están haciendo es invalidar la palabra de Dios con una tradición. O sea, en vez de honrar a su padre y a su madre, ustedes están con una tradición del Corbán, no haciendo lo que realmente Dios les dijo que hicieran. Así que aquí se refiere cómo las tradiciones, nuestras costumbres, la forma en que acostumbramos vivir, nos está haciendo invalidar lo que dice la palabra. Bien, pues finalmente el Señor nos está llamando a un arrepentimiento en todos estos aspectos, que nosotros estemos buscando con hambre de Dios, con sed de Dios, con una pasión por el Señor, volvernos a Él, para que de esta manera podamos activar su poder sobrenatural. Así que seguiremos aquí luchando y trabajando para que la iglesia sea un lugar donde lo sobrenatural sea manifestado. Lucas 24 dice lo siguiente. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso, observen, en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Esto fue lo que los caminantes de Emaús le dijeron al Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando Él se unió a ellos? Que ellos caminaban deprimidos de regreso a la aldea, después de que Jesús murió en la cruz y había resucitado. Y entonces Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando? Y entonces ellos hablan de Jesús mismo, que estaba con ellos, y le dicen, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, de él te hablamos, que esperábamos que él fuera el Mesías, poderoso, dice, en obra y en palabra. Entonces aquí podemos ver que el Señor no solo era elocuente y era poderoso en palabra, sino también en obra. Entonces una cultura de Jesús, porque nosotros somos una iglesia que está viviendo en la cultura de Jesús, es una cultura de ser poderosos en palabra y en obras. Esta debe ser una iglesia, si somos cultura de Jesús, debe ser una iglesia sobrenatural en lo que hace y en lo que dice, porque así era el Señor Jesucristo. Dice aquí en el libro de los Hechos que cuando fue escrito el Evangelio de Lucas por este autor, el doctor Lucas, escribiendo en el libro de los Hechos a Teófilo, le dijo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Observa, siempre Jesús enseñaba y hacía, predicaba y hacía milagros. Así debemos ser la iglesia. Así que este es un tiempo para buscar un avivamiento, un fuego de parte de Dios, buscando que en todas estas áreas nosotros nos rindamos, nos arrepintamos, volvamos a Dios y anhelemos su presencia con hambre y sed, con pasión, para que Él se manifieste. Así que tendremos que cuidar en esta temporada, no apagar ni contristar al Espíritu Santo, porque Él nos ha llamado, nos está llamando a ser una iglesia realmente que está viviendo en la sobrenaturalidad de Dios. No vi la hora. Discúlpenme, se me hizo tardísimo. No vi la hora, pensé que me extendí muchísimo ahorita al final. Pues muy bien, pues les agradezco mantenerse ahorita hasta este momento. Así que estamos concluyendo esta noche nuestra sesión y bueno, pues finalmente quiero pedirles que terminemos despidiéndonos orando aquí en base a lo que acabamos de considerar esta noche. Así que bueno, pues tanto en La Paz del Perdón como en Edifica, como pueden ver, les estamos mostrando la meta de nuestro nivel básico. Que tú entiendas que en el nivel básico se trata de sanidad emocional y de formar convicciones en lo más profundo para que vivamos en autoridad espiritual. Así que con esto te estamos mostrando hacia dónde va esta capacitación de discipulado para que la iglesia sea en verdad pueda manifestar y pueda representar a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Amén. Y espero que esto les anime, como bien me dice
ahí Erika, no, más bien Vania, gracias hija por comentar. Así es, así que yo les invito para que levantemos nuestra expectativa, no nos conformemos, no nos conformemos, sino lleguemos el domingo y cada reunión que tenemos con una expectativa sobrenatural. Así que bueno, esta semana vamos a tomar un desafío, caminar sobre las aguas, vamos a enfrentar al gigante, al Goliat y lo vamos a matar con una pedrada, pidiendo para que México gane su partido del día de mañana. Nada de eso. Igual sí. Pero no, yo quiero que en el área financiera tú enfrentes tu Goliat, tú veas tu montaña en el área financiera. El Señor te llama a enfrentar lo imposible de una forma sobrenatural. Él nos ha llamado a vivir una vida que es humanamente imposible. Así que toma el desafío esta semana. Yo les invito a las personas que se conectaron ya tarde, que vean online, porque estuvimos orando por peticiones, hubo un coaching y esto hay indicaciones para ustedes en la parte inicial de la sesión. Pero esta semana y en esta temporada de cierre de año vamos a buscar lo sobrenatural, sanidades, milagros financieros, algo poderoso de parte de Dios. Suelta el poder creativo a través de la palabra que Dios te estará dando, tanto profética como cuando tú ores. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues estemos expectantes y en cuanto tú seas bendecido, por favor, yo te invito a que des testimonio, si Dios te bendice en esta temporada, en lo personal, con una bendición, da el testimonio, honra a Dios. No tengas pena de decir, miren, gracias a Dios, Dios me bendijo de esta manera, yo estaba así, mi situación cambió, porque van a suceder cosas grandes en este tiempo. Amén. Creemos que Dios está derramando sobre la iglesia riqueza y abundancia para manifestar su gloria también de esta manera. Bien, pues como ya se hizo, ya estamos sobre el tiempo, vamos solamente a orar para despedirnos y ya les invito a que manden un saludo de despedida. Bendito Padre, pues en este momento nos unimos para pedirte que nos perdones porque en alguna forma sabemos que como iglesia hemos fallado, que como iglesia, Señor, hemos fallado en esta hambre y sed de ti, en esta pasión por ti. Hemos fallado en conformarnos a lo que es humanamente posible, a lo que es políticamente correcto. Señor, así que yo en el nombre de Jesús vengo orando para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, se rompe este paradigma y estas creencias que nos han limitado, haya una libertad sobre este discipulado y tu iglesia, y una revelación creciente, una revelación en aumento que nos haga ir a una nueva dimensión, Señor, en esta temporada, Señor, en el nombre de Jesús. Así que estamos aquí expectantes, nos volvemos a ti con todo nuestro corazón, anhelando tu presencia. Muchas gracias, porque muchas veces hemos reconocido esto, pero hemos sentido todo este tiempo tu presencia en medio de nosotros, Señor. Y sabemos que cuando tú vienes, Espíritu Santo, tú quieres hacer una demostración de poder sobrenatural. Así que estamos expectantes. Hoy levantamos nuestra expectativa en lo más alto para ver tu gloria manifestarse y que veamos aquí paralíticos levantarse, sordos escuchar, abrir los ojos de los ciegos, resucitar muertos, echar fuera demonios, ver milagros financieros, ver a tu iglesia prosperando de una manera impresionante, ver, Señor, a esta nueva generación de jóvenes, de profesionistas, de recién egresados, ser jóvenes que están prosperando a la manera de Daniel y sus amigos. Gracias por tu iglesia, por estas preciosas mujeres y hombres de Dios que te aman y que esperamos en ti porque estamos hartos de desprecio, estamos cansados de una vida así, queremos todo lo que tú tienes para nuestra vida en esta temporada. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, pues mañana hay que ponerse todos la playera de México y orar también por México. Muy bien, pues pueden despedirse. Gracias por esperar hasta ahorita. Que pasen buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. El viernes en la Bendiciones. cena. Bye, bye. Dios bendiga. Va a perder Argentina, le va a ganar Polonia y México va a ganarle 1-0 a Arabia Saudita y luego va a golear. Amén. Amén. Argentinos, fuera en el nombre de Jesús, del Mundial.
Que pasen buenas noches. Dios les bendiga, familia. Igualmente, bendiciones. Igualmente, paz, bendiciones.